Hola, querido. Vamos a abrir la palabra de Dios. Sabes que la palabra de Dios tiene un poder extraordinario. La Biblia dice que cuando no había cielos ni tierra, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Mira el poder creador de la palabra de Dios. No había nada, vino todo a existencia por la palabra de Dios, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ahora, cuando Jesucristo estaba en esta tierra, un día encontró a un paralítico, 38 años paralítico. El pobre no podía andar. Ahí vino la palabra de Dios nuevamente en la persona de Jesucristo. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y por el poder de la palabra de Dios, el paralítico fue capaz de andar. Otro día, Jesús encontró a un cadáver, Lázaro, 4 días muerto, ya estaba en estado de descomposición, ya olía mal. Y Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. Y por el poder de la palabra de Jesucristo, el cadáver se levantó y salió. Ahora, yo escuché, o yo leí a un predicador del siglo XVIII, que su sermón está escrito, un día dijo así, cuando Jesús resucitó a Lázaro, tuvo que decir, Lázaro, sal fuera, porque si Jesús no dijera, Lázaro, sal fuera, el poder de la palabra de Dios era tan grande que todos los muertos habrían resucitado. Y entonces él tuvo que decir, Lázaro, solo tú, los otros quédense ahí hasta el día de la segunda venida. El poder de la palabra de Dios. Hoy día Jesús no está con nosotros personalmente, aunque en la persona de su espíritu está, no lo vemos, pero está. Pero tenemos su palabra, aquí está la palabra de Dios, y la palabra tiene poder. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios. San Mateo capítulo 14, versículos 26 hasta el 29. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y desciendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El versículo 30 también. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Mi tema hoy es el miedo. El miedo. ¿Tú sabías que el miedo destruye todo? Aquella noche en el mar de Galilea, ¿cuál era el problema que los discípulos estaban enfrentando? Por favor, no me digas la tormenta. No me digas la oscuridad. No me digas que eran los vientos contrarios, ni las olas gigantescas. Que había vientos, sí, había oscuridad, sí, había trueno, relámpagos, sí, todo eso es verdad. Pero el problema de ellos no era nada de eso. El problema era el miedo. Ellos tenían el corazón cargado de miedo. Y cuando el corazón está cargado de miedo, te incapacita de vivir, te incapacita de ser feliz, te incapacita de hacer feliz a la otra persona, te incapacita de relacionarte bien con las otras personas. Si tú sabes que el secreto de la felicidad en el matrimonio es relacionamiento, relacionamiento. Si el relacionamiento va bien, todo va bien. Ahora, ¿cómo puede haber relacionamiento feliz con alguien, ni contigo mismo, si tu corazón está cargado de miedo? Te voy a contar una historia graciosa solo para hacerte reír un poco y para explicarte lo que te estoy diciendo. Yo creo que soy un tipo valiente. No tengo miedo de nada, de avión, nada me atemoriza, ni la muerte. Yo siempre digo que a la hora que el médico diga, pastor, va a morir, está bien. Gracias a Dios por todo lo que hizo por mí. Y mira que si alguien está ya más cerca de la muerte, soy yo que ya me voy. Yo ya viví todo lo que tenía que vivir. La muerte no me atemoriza. Ahora, colócame un sapo delante de mí y yo salgo corriendo. Ese es mi problema. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué tengo miedo del sapo? ¿Qué tiene un sapo? ¿Sabes? Porque mi cabeza me dice que ese sapito, ese animalito, no puede hacerme nada. ¿Qué puede hacerme? Nada.
¿Qué puede hacerte un sapo? Nada. Mi razón, mi raciocinio me dice nada. Pero mi inconsciente tiene miedo y yo no sé por qué. Quiere decir, ahora sé, porque mi padre me contó un día una historia, porque yo le pregunté a él, ¿por qué tengo miedo de sapo? Yo no sé. Y él me dice, te voy a contar una historia. Y me contó una historia, entonces ahora, no te lo voy a contar ahora. Ahora entiendo por qué tengo miedo del sapo. Pero es una cosa más fuerte que yo. Ahora, ¿cómo el miedo puede destruir relacionamientos? Te voy a contar. Me casé con mi esposa, nos fuimos de luna de miel, estábamos hospedados a la orilla de una laguna linda, maravillosa, un hotel pequeño, lindo, y decidimos salir a caminar por las montañas. Estábamos yendo, caminando por ahí, y de repente veo un sapo. Y paré en seco. Estábamos agarraditos de la mano, paré. Y ella me preguntó, ¿qué fue? ¿Qué te pasó? No, nada. ¿Y qué te pasó? Nada, no, mejor vamos para allá. No, ¿por qué por allá? Estábamos yendo para las montañas. No, pero ya decidí ir para allá. No, está bien, vamos para allá si quieres, pero explícame, ¿por qué? No, ¿por qué tengo que explicar? Quiere decir, yo podría haberle dicho, vi un sapo, pero no, ahí viene el miedo, ¿no? Miedo del sapo, y el sapo te lleva a otro miedo. Miedo, ¿qué dirá ella? Ahora, si tengo miedo de un sapo, ¿cómo voy a defenderla a ella de otros peligros mayores si no puedo defenderla ni de un sapo? Imagínate la vergüenza. Entonces tú ves cómo la relación bonita, la luna de miel estaba linda, maravillosa, ahora yo empaqué como un caballo ahí, no voy. ¿Pero por qué? No, vamos, no puedo decidir ir para allá. Sí, puedes, pero dime, ¿pero por qué? No. Listo, se malogró el ambiente bonito. Tú sabes que ese problema el sapo me acompañó. Pasaron años, estábamos trabajando en la selva, yo fui misionero en la selva, y un día fui a jugar fútbol, llego para bañarme, para salir para la predicación, entro a la ducha y en la pared un bendito sapo clavado ahí. Si vi el sapo, salí corriendo inmediatamente y me quedé sentado en la cama esperando, ojalá que el sapo se vaya, y el tiempo pasando. Y mi esposa ya estaba lista para la iglesia, a mí solo me faltaba bañarme, cambiarme y salir. Y ella viene y me dice, ¿y no te vas a bañar? No, sí, pero ¿y qué estás esperando? No, calma, yo me voy a bañar cuando yo quiera. Ella salió a la cocina, volvió, me encuentra sentado ahí, porque el sapo no se iba. Y ahí, no te vas a bañar. Mira, ya no me quedó otro remedio. ¿Qué iba a hacer? Ahí tuve que abrir mi corazón y decirle, mira, tengo un sapo, hay un sapo ahí adentro. Y ella creció toda su vida en la selva, entre sapos. Ella entró, agarró al sapito por las cinturas, salió, se lo llevó. Problema resuelto. Pero ¿cuál es el origen? Nuestro primer desentendimiento, no voy a decir briga ni pelea, pero nuestro primer desentendimiento no fue por culpa de un sapo, fue por culpa de mi miedo. Y este nuevo desentendimiento no era causado por un sapo, era mi miedo. Entonces el miedo destruye relaciones. Tú sabes que los más machones, los más valientes, esos esposos que no quieren reconocer que nunca pierden, son unos pobres miedosos. Tienen miedo de perder el control. El miedo destruye, el miedo mata. Aquella noche en el mar de Galilea, el miedo era el problema de los discípulos. Tanto así que cuando Jesucristo apareció, Él no apareció para calmar la tempestad no desapareció. En otro milagro, en otra ocasión, Jesús calmó la tempestad, pero en esta ocasión, en el mar de Galilea, no. Jesús no calmó la tempestad. La tempestad continuaba, el viento continuaba, la oscuridad continuaba, todo continuaba igual. Pero cuando Jesús llegó, dijo así, soy yo, no tengan miedo. Ahí está. El miedo. Jesús llegó a la vida de ellos, arrancó el miedo del corazón de ellos, y una vez que el miedo fue expulsado del corazón, ese Pedro, cobarde Pedro, que un minuto antes estaba desesperado, ay, voy a morir, me voy a ahogar, ya no tengo salida, ya no hay solución, porque ellos, la tempestad había comenzado a las 6 de la tarde, y la Biblia dice que Jesús apareció a la cuarta vigilia, o sea, ya por las 4 de la mañana. Desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana, ellos lucharon para sacar el agua entraba, ellos sacaban, el agua entraba, ellos sacaban, pero ya no podían más, ya no tenían fuerzas, ya estaban pensando, vamos a morir, ya acabó, el matrimonio está destruido, ya no tienen solución.
Y el problema no era el hijo, no era el dinero, no era esto, no era la cortina, no era... El problema era el miedo, corazón de miedo. Dos corazones con miedo, ¿cómo van a vivir bien? Jesús aparece y saca el miedo del corazón. Y ahora ese Pedro que estaba todo ahí, cuando el miedo salió del corazón, se levanta como un gigante. Yo me voy a levantar ahora. Él se levanta como un gigante. Y le dice al Señor, ahora ya su corazón ya no tiene miedo. Le dice al Señor, si eres tú, manda que yo también ande por encima del agua. ¿Y Jesús qué le dice? Le dice, ven. Y ese Pedro que un minuto antes estaba pensando que iba a morir con su corazón lleno de miedo, ahora, sin miedo en su corazón, saca el pie del barco, pisa el agua. Saca el otro pie del barco, pisa el agua. La tempestad sigue, la oscuridad sigue, la tormenta sigue, pero él ya no es el mismo. Él ya está libertado del miedo y ahora, sin miedo en su corazón, marcha por encima de las turbulencias de la vida, de la crisis, de los problemas, de las incomprensiones, de las dificultades, porque está libertado del miedo. Oh, querido, los especialistas dicen que más del 90% de los problemas que nosotros consideramos problemas son el resultado de nuestro propio miedo, de nuestros temores. Temor de decir algo, temor de pedir algo, temor de pedir perdón, temor de pedir una segunda oportunidad, temor de reconocer que me he equivocado, temor de esto, temor de aquello. Somos como aquella historia, es una historia antigua, te la voy a contar, ya has escuchado, de aquel español terco que un día llegó a la casa con hambre y vio una barra de jabón que la esposa había comprado y pensó que era queso y agarró el jabón y cuando está llevando a la boca, la esposa le dice, espera, no vas a comer, eso es jabón. Y él nunca perdía, ¿ah? Temor de decir, me equivoqué. Dice, no, es queso. La esposa le dice, no, si yo compré es jabón. No, ¿quién manda en esta casa? He dicho que es queso. Y lleva, y cuando mete el jabón siente que es jabón. Pero ya había dicho que era queso, entonces siguió masticando. La espuma comenzó a salir, la esposa lo miraba asustado. Y él le dice, ¿qué me miras? Tiene gusto de jabón, pero es queso. Ese es el problema. Si tú te pones a pensar cuántos problemas en casa son por eso. No, porque yo he dicho, no, porque yo quiero así, no, porque esto, no, porque aquello. Miedo. Parecemos valientes, parecemos durones, parecemos, no, a mí nadie va a decir lo que mando, pero en el fondo de tu corazón es miedo. Cuando Jesucristo llega a tu vida, oh querido, cuando Jesucristo llega a la vida, lo primero que hace es arrancar el miedo de tu corazón. Y ahora, libertado del miedo, pueden haber dificultades, pueden haber problemas. ¿Cuál es el problema? Te equivocaste con tu hijito de 3 años. Pedirle perdón, arrodillarte para llegar a la altura de él, decir, hijito, perdóname, me equivoqué. ¿Cuál es el problema? Te equivocaste con la esposa porque dijiste esto y era como la esposa había dicho y después te das cuenta que ella tiene razón. ¿Cuál es el problema de decirle, hija, perdóname? ¿Cuál es el problema en pedir una segunda oportunidad? Pero no podrás nunca mientras tu corazón esté lleno de miedo. Por eso necesitas ir a Jesucristo. Porque Romanos 5:1 dice, justificados pues para con Dios tenemos paz. Paz. Interesante. Mucha gente va a Jesucristo así, diciendo, mi hogar está destruido, ojalá que Dios haga un milagro. Señor, haz un milagro, me entrego a ti, haz un milagro. Pero ¿cuál es el milagro que Jesús va a hacer en tu corazón? Te va a dar paz. ¿Y qué quiere decir darte paz? Va a arrancar el miedo de tu corazón y va a colocar la paz. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, el primer sentimiento negativo que el diablo colocó en el corazón de Adán y Eva fue el miedo. Cuando Dios llegó al jardín, ¿qué dijeron ellos? Tuvimos miedo y nos escondimos. Miedo. Antes del pecado no había miedo. El diablo colocó el miedo en el corazón de Adán y Eva, como diciendo así, si yo coloco miedo,
ya no necesito hacer nada, ellos solitos se van a matar, ellos solitos se van a destruir, porque el miedo los va a incapacitar. Hay gente que en la vida paralizada, literalmente paralizada, no va a ningún lugar porque un corazón con miedo es incapaz de ir, incapaz de vencer, incapaz de realizar, incapaz de hacer cualquier cosa. Por eso cuando Jesucristo llega a tu vida, el primer milagro que hace es sacar el miedo de tu corazón y colocarte paz. Y ahora, justificados pues para con Dios, tenemos paz. Y tú con paz harás las cosas que tú piensas que nunca puedes hacer. Te voy a contar una historia. Conocí a una señora en Nueva York, una señora atormentada. Ella pensaba el problema es la falta de empleo, el esposo también sin empleo, ambos sin documentos. Entonces ella decía, voy a repetir las palabras de ella, maldita la hora que me casé con este hombre, él sin documento, yo sin documento, no podemos hacer nada. ¿Por qué no fui más inteligente? ¿Por qué no me casé con alguien que tuviese documentos para poder arreglar mis papeles? Entonces, sin papeles no tenían buenos empleos, vivían contando dinero. Entonces, el problema para ella era, no tengo documentos, el problema para ella es, no tengo dinero, el problema para ella es, no tengo empleo, el problema para ella es, mi esposo que no me comprende. Una situación triste. Hasta que un día ella conoció la palabra de Dios. Y conoció la palabra de Dios a través de una amiga. Porque un día la amiga, la vecina, la encontró llorando. Y entonces ella abrió su corazón a la vecina, le dice, mira, yo te veo a ti, tú tienes dificultades también como todo ser humano, pero te veo siempre feliz, siempre cantando un himno, siempre alegre. Y ahora, ¿por qué yo vivo deprimida? Para mí la vida es oscura, no hay sol en mi vida. Entonces la vecina le dice, mira vecina, yo un día quise hablarle de la Biblia y usted ni quiso oírme. Usted necesita de Dios. No, pero es que a mí no me gustan esas cosas, pero no se trata de gustarle o no gustarle. Usted necesita de Dios. Pero ¿cómo así necesito? Y esto es lo que mucha gente no entiende, ¿sabes? Querido, tú saliste de las manos de Dios y solo serás feliz y completo cuando te devuelvas a Dios. Porque si saliste de las manos de Dios, pues estás incompleto. Ahora el otro día alguien me dice, no, pero yo no salí de las manos de Dios, pero yo no creo en Dios, yo soy fruto de la evolución. Ah, bueno, ahí es otra historia. Si eres fruto de la evolución, tu vida es una casualidad. Eres fruto de la casualidad, del acaso. Entonces, si eres fruto de la casualidad, ¿qué sentido tiene tu vida en esta tierra? Nada. Entonces tú no sabes de dónde vienes, tú no sabes para dónde vas. Eres fruto de la evolución, una explosión cósmica, apareciste tú. No. Por eso, yo prefiero creer que tengo un Dios. La Biblia dice, yo tengo un Dios. Ese Dios me creó con amor. Entonces la vecina le fue hablando con amor, con cariño, y la señora comenzó a estudiar la Biblia. Y cuando comenzó a estudiar la Biblia, llegó a una conclusión. Ahora descubrí, el problema no es falta de documento, no es falta de empleo, no es falta de dinero. El problema es mi corazón está vacío, mi corazón está lleno de miedo, mi corazón... Y fue a Jesús y se entregó a Jesús y le dijo, Señor, perdóname. Tantos años tú llamándome, tocando la puerta de mi corazón y yo no quise abrirte. Tanto tiempo tú diciéndome, hija, déjame entrar a tu vida y yo no quise. Oh Señor, perdóname que ahora que ya no tengo qué hacer, que ya no tengo para dónde ir, ahora que está todo acabado en mi vida. Porque yo puedo cambiar mi esposo, ya no. Me casé con él, ¿qué puedo hacer? Ahora me acordé de ti. Y fue a Jesús. Y eso es lo que mucha gente no entiende, ¿sabes? Entrégale a la vida a Jesús como estás. Si estás sana, si tienes salud, si tienes dinero, si tienes empleo, si tienes una buena casa, un buen carro, una buena carrera profesional, entrégale la vida a Jesús. Ahora, si lo has perdido todo, también entrégale la vida a Jesús. Necesitas de Él. Si eres rico, si eres millonario, si nada te falta, entrégale la vida a Jesús. Porque el dinero, el poder, la fama te puede dar todo, menos paz en el corazón. Y tu corazón siempre lleno de miedo.
¿Sabes por qué? Hay gente que trabaja, ya tiene dinero, tiene suficiente dinero como para no trabajar más, pero trabaja. Y por trabajar no se acuerda de la esposa, no se acuerda de los hijos, mucho menos de Dios. El otro día un hombre rico me decía eso: pastor, es que tengo miedo de volver a ser pobre, porque fui un niño muy pobre. Ah, tengo miedo. ¿Entiendes? Miedo. Tu problema es el miedo. Tienes miedo de conocer la palabra de Dios, miedo. Tienes miedo de aprender, miedo. ¿Sabes por qué? ¿Qué cosa es aprender? Aprender es salir de lo que conoces y pisar lo que no conoces. Entonces, para aprender tienes que salir de lo que conoces, porque si quieres moverte solo dentro de lo que conoces, nunca vas a aprender, porque se aprende lo que no se sabe, se aprende lo nuevo. Para aprender hay que salir de lo viejo, hay que entrar en lo nuevo, hay que asimilar lo nuevo. Y hay mucha gente que no aprende porque tiene miedo de la palabra de Dios. Oh, querido, yo te digo una cosa: Dios puede hacer cualquier cosa en la vida tuya, menos hacerte mal. Mal Él nunca te va a hacer. Entonces ve a Jesús como estás. Cuando Dios te llama es solo para hacerte bien. Yo me acuerdo de una historia interesante. Cuando yo era pequeño me gustaba jugar mucho fútbol. Y éramos pobres, no teníamos una pelota de cuero. En ese tiempo estaban apareciendo las primeras pelotas de cuero. Eran unas pelotas con pasador, porque era un bladder de jeve que tú inflabas y colocabas por el hueco de la pelota y después amarrabas con el pasador de la pelota. Y esas pelotas nunca permanecían redondas, permanecían medio en forma de huevo. Y cuando venía para cabecear y tú a cabecear, si por coincidencia te tocase cabecear en el pasador, te dejaba una marca en la cabeza. Pero así jugábamos fútbol. Pero nosotros éramos tan pobres que no teníamos ni dinero ni para comprar esa pelota. Entonces, ¿qué hacíamos? Agarrábamos papel de periódico, metíamos en una media vieja y cosíamos. Solo que esa pelota nos duraba 5 minutos. Para un partido de 40 minutos necesitábamos 9 pelotas. Entonces yo estaba encargado de preparar las pelotas, hincándome las manos, los dedos, haciéndome sangrar, cosiendo las pelotas, porque en la tarde teníamos un partido, cosiendo pelotas. Y de repente siento que mi padre me dice: Alejandro. Y yo pienso entre mí: me va a llamar en esta hora, yo estoy ocupado, aquí tengo que terminar las pelotas. Segunda vez: Alejandro. Me molesté: ¿pero para qué me llama? Yo estoy ocupado aquí. La tercera vez: Alejandro. Y cuando mi padre llamaba la tercera vez era mejor ir. Entonces me levanté todo malhumorado, salí corriendo y llegué donde mi padre. ¿Qué, papá, qué? Y cuando entro, mi padre estaba en la sala con una pelota de cuero en la mano. Y mis ojos se iluminaron de alegría y corrí. Y mi padre me dice: en un momento, yo no debería darte la pelota, porque cuando te llamé la primera vez, tú no viniste. Pero después me dio la pelota. Y me dijo algo que nunca me voy a olvidar: hijo, cuando tu papá te llama, nunca te llama para hacerte mal. Cuando tu papá te llama, solo te llama para hacerte bien. Jamás me olvidé de eso. Y yo quisiera decirte hoy, cuando Dios te llama, cuando tu Padre te llama, ve corriendo, porque Él nunca te llama para hacerte mal. Cuando tu Padre te llama, solo te llama para hacerte bien. ¿Qué mal puede hacerte Dios? Y yo te digo, en la peor de las hipótesis, si Dios no hace nada en tu vida, mal no te va a hacer. Entrégale la vida a Jesús. Rompe los preconceptos. Pero es que no, que yo siempre pensé así. Sí, ¿cuál es el problema? Aprende. Crece en Cristo. Ríndete. Entrégate. Volvamos a Pedro. Se levantó y fue capaz de andar por encima del agua.
¿Alguien puede andar por encima del agua? Hay una ley de la naturaleza que se llama la ley de la gravedad. Y esa ley dice que yo si suelto este objeto, todo objeto será atraído al centro de la tierra. Si yo suelto, se va a caer. Por lo tanto, Pedro, por las leyes de la naturaleza, si dejó el barco y pisó el agua, tendría que hundirse. Era una ley de la naturaleza, pero ahora viene Dios y quiebra las leyes de la naturaleza. Y Pedro no se hunde, porque ese es Dios. Cuando tú crees en Él, cuando tú confías en Él que creó y estableció las leyes de la naturaleza, tiene autoridad suficiente para romper las leyes, pero tienes que creer en Él. Al que cree, todo es posible. Un día un hombre llegó al Señor Jesucristo y le dijo: Señor, yo no puedo creer, ayúdame a creer. Y Jesús le dijo: está bien, yo te voy a ayudar a creer. ¿Qué cosa es creer? Creer es confiar. Y tú ya te has dado cuenta que tú confías en todo. Confías en el farmacéutico, confías cuando compras un carro, confías en el piloto del avión. El otro día el avión de Malasia cayó. Nadie sabe qué pasó, pero hicieron una investigación de la vida del piloto y llegaron a la conclusión que ese piloto estaba a punto de suicidarse. Y así a punto de suicidarse, subió al avión para dirigirlo. Una gran posibilidad que él se haya suicidado y haya llevado toda la gente con él. Y se haya clavado en un punto del mundo que nunca ni nadie lo va a encontrar. Pero las personas entraron al avión y confiaban en un piloto que nunca conocieron. Ahora cuando se trata de Dios, no, Señor, confía, cree en Él. Tu hogar está destruido, ve a Él. Deja que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Ahora, en este momento, entrégale el corazón a Jesús.